Ahora llegamos a una doctrina que es de mucha controversia y es el bautismo del Espíritu Santo. Y la mayoría de las personas tienen una definición para esta doctrina, lo que significa que es no experimental, no se repite, una obra del Espíritu Santo en la regeneración en la cual todos los creyentes se identifican con Cristo. Esta es la definición que casi todas las personas tienen para el bautismo del Espíritu Santo. Esta es la definición de casi todos, menos algunos pentecostales. Ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es no experimental, o sea que probablemente no hay emoción, que es algo que pasa a la persona y la persona ni reconoce que ha pasado. Se trata de la posición de la persona. Aquí estamos hablando sobre la regeneración. Esto es muy importante. Estamos hablando sobre el nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo abre los ojos de la persona entiende la verdad espiritual acerca de la salvación y esta persona está puesto por el Espíritu Santo adentro del cuerpo de Cristo. Entonces aquí estamos hablando acerca de la regeneración. No experimental, ¿qué significa eso? Significa que una persona puede ser puesto en el cuerpo de Cristo, puede nacer de nuevo y ni sabe que esto ha pasado. Por ejemplo, si preguntamos a algunas personas, ¿cuándo naciste de nuevo? Muchas personas no saben cuándo nacieron de nuevo. Son cristianos. En toda su vida han sido cristianos desde que eran pequeños. Otros, yo conozco muy bien el día que Dios me salvó, porque yo era un hombre terrible andando en la maldad de este mundo. Y cuando Dios me salvó, me acuerdo la hora, me acuerdo el día, me acuerdo exactamente lo que pasó. Y esto pasó con mucha emoción para mí, pero para otros no hay emoción. Estamos hablando ahora acerca del momento de la regeneración, de mover fuera del pacto de Dios para entrar al pacto de Dios, nacer de nuevo. En la salvación decimos que esto no se repite, que nosotros no somos católicos, no creemos que un momento una persona es un hijo de Dios y al siguiente momento no es un hijo de Dios. Esto pasa una sola vez, nacer de nuevo, una sola vez y es para siempre. No se repite. No entramos al cuerpo de Cristo y después estamos sacados fuera del cuerpo de Cristo solamente para entrar otra vez. No es así. Esto incluye todos los creyentes. En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces yo les estoy dando ahora la doctrina de casi todas las personas. Esto es lo que creen ellos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Además de esto, identifica cada persona con el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora aquí los bautistas, y ahora casi todas las denominaciones tienen la doctrina de los bautismos, de los bautistas acerca del bautismo. En sus bautismos ellos leen este pasaje, la persona se sumerge en el agua y después sale del agua.
Pero aquí en Romanos no estamos hablando aquí acerca del bautismo con agua. Aquí este pasaje está hablando sobre un bautismo espiritual. Además de esto, el bautismo del Espíritu Santo se trata del tercer miembro de la Trinidad. Es una obra del Espíritu Santo. Los dispensacionalistas dicen que esta obra, el bautismo del Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, no pasó en el Antiguo Testamento. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento que los creyentes no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Ellos también dicen que el Espíritu Santo está profetizado en los evangelios. Y hay una lista de versículos donde eso es verdad. En Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5. Pero ellos dicen esto porque ellos no creen que la iglesia existía en el Antiguo Testamento. Ellos dicen que Israel y la iglesia son separados y que nunca se juntan. Pero leemos en Salmos 51:11, que David tenía el Espíritu Santo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, el rey David tuvo el Espíritu Santo. Cada creyente en toda la historia del mundo ha tenido el Espíritu Santo, porque es imposible creer el Evangelio sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo abriendo los ojos ciegos a la verdad espiritual. Entonces, ¿qué significa aquí no quites de mí tu Santo Espíritu? No es que la persona en el Antiguo Testamento podía recibir el Espíritu y después ya el Espíritu Santo salió de la persona y no estaba morando en la persona siempre. Si leemos el siguiente versículo, que siempre tenemos que interpretar la Biblia así. ¿Qué dice el siguiente versículo? En versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustenta. Entonces aquí David, quien pecó, este es un salmo de confesión, está confesando su pecado, ha perdido su gozo. Esto pasa. Muchos podemos entender esto. Cuando andamos en pecado, ¿qué pasa? Ya estamos mal, andamos con iras en el corazón. No tenemos el gozo del Espíritu Santo. Hemos perdido la paz que trae el Espíritu Santo en la salvación porque andamos en pecado, andamos mal. Hay muchos tiempos en la vida de cada cristiano cuando esto pasa, que hemos perdido el gozo de la salvación. Esto es lo que significa este pasaje aquí. Ahora, los pentecostales creen que hay una segunda obra del Espíritu Santo. Se llama el bautismo en el Espíritu. Y ellos creen que esta es una experiencia en que están puestos por el Espíritu en la esfera del Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo con ellos. Martin Lloyd-Jones dice que el bautismo del Espíritu Santo no es la regeneración. Todo esto, lo que yo he dicho, cuando hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, Lloyd-Jones dice que no es la regeneración. Hay confusión porque hay muchos términos en la Biblia acerca de estas cosas. Tenemos bautismo, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces, en esto hay confusión. Pero si decimos que 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, y Romanos 6 hablan acerca de la
regeneración, lo que se llama un bautismo, entonces podemos decir que el bautismo con el Espíritu Santo sí significa la regeneración. Pero voy a probar que muchos han tenido otra experiencia. Además de eso, lo que Lloyd Jones dice es el bautismo del Espíritu Santo. Otros dicen que es un segundo bautismo, pero no quiero decir que yo creo y Lloyd Jones creía que lo que dicen los pentecostales es el segundo bautismo con el Espíritu Santo. Nuestra doctrina es muy diferente que la doctrina de los pentecostales. Ellos creen que esto pasa, la persona se cae al suelo, está temblando, no puede pararse. Yo estaba en una iglesia una vez, recién después de ser convertido. Allá hay gente caído y otros vienen y ponen sábanas encima de ellos y ellos se quedan allá durante la predicación, lo que duraba más que 2 horas esta predicación, y esas personas caídos allá delante del predicador mientras él está predicando, supuestamente no pueden pararse. Y sabemos y miramos en YouTube ¿qué hacen los pentecostales? Algunos ladran como perros. No estamos hablando acerca de esto. La doctrina es muy diferente. Lloyd Jones creía que el don de lenguas había cesado. Yo creo que estos dones del Espíritu Santo, los dones temporales, cesaron. Pero ese es un tema para la próxima vez. Ahora vamos a ver cuál es, y para mí la terminología no es muy importante. ¿Qué decimos que es? Si decimos que es un bautismo del Espíritu Santo, si decimos que es un segundo bautismo del Espíritu Santo, si decimos es el sello del Espíritu Santo, lo que es importante reconocer es que, y voy a probar esto, es que sí hay una experiencia que un creyente puede tener que es más allá de la regeneración. Una experiencia que no todos han tenido, pero es algo verdadero que aparece en la Biblia y que ha aparecido en las vidas de muchos creyentes en la historia de la iglesia y sigue pasando. Otra vez, esto no es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, vamos a Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1 tenemos otro término. Esto es lo que dije, que tenemos bautismo, tenemos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y en Efesios 1:13 la Biblia dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí tenemos la doctrina que algunos tienen, que aquí se refiere a la regeneración. Aquí está hablando acerca del momento de nacer de nuevo. Aquí en la traducción que yo leí dice, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero la palabra desde que no aparece en el griego. En el rey James, de lo que es la traducción en inglés, el King James, los traductores aumentan una palabra también como leemos aquí. Desde que es una palabra que no aparece en el griego. En el King James, lo que es la versión en inglés, la palabra que ellos aumentaron es después. Después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Porque ellos, parece, tienen la misma interpretación que yo aprendí de Martin Lloyd Jones y que yo tengo. Y esto es que hay una experiencia después de la salvación. Y aquí se dice que es ser sellados
con el Espíritu Santo. Ahora, y ni es necesario que interpretamos este versículo para decir que significa después, que el sello viene después de creer. Podemos decir que este sello se refiere a la regeneración y todavía creer que hay una experiencia más allá, después de la regeneración. Pero aquí, la palabra sellar significa algunas cosas. Primero, cuando uno vende una casa, la persona firma una compraventa. Y en ese documento se necesitan las firmas de las dos partes, pero también se necesita un sello. Aquí ponemos el sello de la notaría. Lo que hace el sello es probar que es auténtico, verdadero. Entonces estamos diciendo que esta es la obra del Espíritu Santo para probar que la persona es un creyente verdadero, auténtico. Además, el sello confirma quién es el dueño. Esta es la razón que personas marcan el ganado. Este es prueba que este ganado pertenece a tal persona. Y la tercera cosa que vemos con esta palabra es proveer seguridad. En tiempos antiguos, antes de enviar una carta, pusieron el sello con cera y nadie podía abrir este sello, o la persona sabía cuando llegue que este sello ha sido abierto, no es seguro. Otras personas han leído esta carta. Vemos esto cuando Cristo fue enterrado. Los soldados movieron una piedra grande para que nadie podía sacar esta piedra, para poner seguridad en la tumba, que nadie podía abrir la tumba. Tenemos autenticidad, propiedad y seguridad. Y la palabra griega es sphragizo, es la palabra en el original, sphragizo. También aparece en Juan 3:33, lo que vamos a leer. Y aquí indica que cuando uno cree el Evangelio, autentica que lo que Dios dice es la verdad. La Biblia dice aquí, el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Y también en Juan 6:27, Dios autenticó a Cristo. Aquí la Biblia dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Dios puso este sello sobre Jesús para probar que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el profeta quien aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, por enviar al Espíritu Santo sobre Él, vemos esto, que Dios puso el sello sobre Cristo en Mateo capítulo 3. Dios habló en voz alta. Y en otros lugares también. Vemos esto en los milagros que Jesús hizo y que habló acerca de la palabra con mucho entendimiento, aunque nunca había recibido enseñanza en la palabra. Pero él sabía la palabra porque Dios puso su sello sobre él. Thomas Goodwin, John Owen, Charles Hodge, todos enseñaban que el sello del Espíritu Santo viene después de creer. Era aparte de nacer de nuevo. En Juan capítulo 16, versículo 7, la Biblia dice aquí, versículo 7 dice, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El asunto aquí, los discípulos aquí son creyentes en Juan capítulo 16.
Ellos creen en Jesús y la respuesta es sí. Pero ¿qué no ha pasado? Todavía Jesús no envió el Consolador. Jesús no ha enviado el Espíritu Santo. Esto es algo futuro. Pero los discípulos son creyentes y más que esto, mira a Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces es imposible decir que los discípulos no recibieron el Espíritu Santo antes de Hechos 2 en el día de Pentecostés, lo que muchos dicen que es el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento, el inicio del Nuevo Pacto. Aquí es imposible decir que esta es la primera vez que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, porque en Juan capítulo 20 vemos que Jesús sopló el Espíritu Santo. Y antes de eso, seguramente los discípulos eran creyentes y la única manera para ser un creyente es por la operación del Espíritu Santo en el corazón, quitando el corazón de piedra y reemplazando el corazón de piedra con un corazón de carne, para que la persona pueda entender. Y ahora, si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces, esto aquí se llama el bautismo del Espíritu Santo. Pero los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Jesús sopló el Espíritu Santo en ellos. Entonces vemos que el bautismo del Espíritu Santo es algo aparte de creer. Pero otra vez, repito, la terminología para mí no es una cosa muy importante. Lo que es más importante es que reconocemos que hay alguna experiencia después de creer que leemos en la Biblia, pasó a muchas personas y en la historia leemos las biografías y autobiografías y esta experiencia pasó a muchas personas. Podemos decir que es el sello del Espíritu Santo. Podemos decir que es el bautismo del Espíritu Santo. Podemos decir que es un segundo bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a probar en la Escritura esta doctrina, que algo que pasa después de nacer de nuevo. Ahora, seguramente los discípulos habían creído antes de Hechos capítulo 2, antes de este bautismo del Espíritu Santo, porque podemos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y vemos que ellos son creyentes. Tomás hizo su confesión, Señor mío y Dios mío. Jesús sopló el Espíritu Santo en sus discípulos y después de esto ellos comenzaron sus ministerios. Ahora, en Hechos capítulo 2, ese es cuando vemos que habían lenguas de fuego asentados sobre las cabezas de las personas quienes estaban hablando en lenguas. Yo no digo que este evento ha pasado otra vez o va a pasar otra vez. Yo sí creo que este era un evento único. Yo no creo que los dones temporales del Espíritu Santo todavía existen. Yo soy sesionista, que estos dones temporales ya cesaron, que no están en la iglesia hoy en día. Pero vemos aquí lo que se llama, es un bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué más vemos? Que las personas quienes recibieron este bautismo del Espíritu Santo ya eran creyentes. Eso es lo que es importante. Entonces, lo que dije al inicio es que el bautismo del Espíritu Santo, esta doctrina que muchos tienen, es que es no experimental, no hay emoción en muchos casos, que la persona ni sabe qué ha pasado. En Hechos 2, lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, seguramente es algo experimental.
con mucha emoción. Pero este no es el único lugar. No vamos a formar esta doctrina solamente en Hechos 2. Vamos a Hechos capítulo 8. Y en versículo 12, la Biblia dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Este es bautizar con agua. Si no era bautizar con agua, no iba a decir a ambos hombres y mujeres. No sería necesario decir eso, porque es obvio que hombres y mujeres son salvos y reciben un bautismo espiritual. Versículo 13. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado, permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, ahora, estas personas son creyentes. Son creyentes y fueron bautizados con agua. Y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Después, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es que vemos aquí en Samaria? Lo que vemos es que los samaritanos creen, pero no han recibido el Espíritu Santo. Es algo que pasó después de creer. Otra vez, la única manera para creer es por la operación poderosa del Espíritu Santo. ¿Por qué no vemos eso ahora? En 1 Corintios capítulo 2. Y esto es la verdad bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es prueba que la única manera para creer en Jesucristo es si el Espíritu Santo da el entendimiento espiritual, lo que es necesario para la salvación. Juan 3 dice la misma cosa, que es nacer de nuevo, es nacer de arriba, de Dios, quien da el Espíritu Santo para abrir los ojos. Y hay muchos lugares para probar esta doctrina. Pero lo que estamos diciendo en Hechos capítulo 8, estos samaritanos ya creyeron por el poder del Espíritu Santo, ya creyeron en Jesús, eran creyentes. Y después de eso, ellos recibieron este bautismo del Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 9, leemos en versículos 1 a 8, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor?
Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, lo trajeron a Damasco. Aquí es el capítulo muy conocido en la Biblia, cuando Saulo de Tarso o el apóstol Pablo nació de nuevo en el camino a Damasco. Jesús apareció a él y Saulo creyó en Jesús. Y en versículo 17 y 18 dice, y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. Entonces aquí vemos que tenemos dos términos, lleno del Espíritu Santo y bautizado del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Entonces, esta es la doctrina, que hay algo en la Biblia que pasa después de nacer de nuevo, después de creer. Vemos esto en muchos casos. Vemos esto en Pentecostés, vemos esto con los samaritanos en Hechos 11, Hechos 8, y vemos esto con Saulo en Hechos 9. Además de esto, en Hechos capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Entonces, esto era algo que Pedro veía, que ellos recibieron el Espíritu Santo. Era bien obvio en las vidas de ellas que era algo que se nota, recibir el Espíritu Santo. En capítulo 19, versículos 1 a 6. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí tenemos otra vez. Es una experiencia después de creer. El sello no hace una persona un creyente. El sello autentica que la persona es un creyente. Es aparte de creer, después de creer. Y por eso algunos interpretan el sellar en Efesios 1 como algo después de la salvación. Pero lo que dije antes es que podemos interpretar Efesios capítulo 1, versículo 13, como se habla acerca de la regeneración y el sellar del Espíritu Santo que mora dentro de la persona para siempre.
Y todavía podemos creer que hay una experiencia después de creer que pasa a muchos cristianos. No pasa a todos, pero pasa a muchos. En Lucas, mira a la enseñanza de Jesucristo. En Lucas capítulo 3. Versículo 16. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y en Lucas capítulo 11, versículo 13. Jesús está hablando, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces aquí Jesús está hablando sobre los hijos de Dios y está hablando acerca de la oración. Cuando un hijo de Dios está orando al Padre y pide el Espíritu Santo, esto es el bautismo del Espíritu Santo, el Padre dará una experiencia a la persona. Hay que pedir, esto es lo que dice Jesús. Todos los santos en el Antiguo Testamento también tenían el Espíritu Santo. Ellos eran quienes eran por el poder del Espíritu Santo. Y como leí antes, David confirma esto en Salmos 51, 11. Pero Jesús todavía está diciendo aquí que el Espíritu Santo va a venir. Ahora, seguramente ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Leímos que Jesús dio a los discípulos el Espíritu Santo, pero había una medida más grande que aplica solamente al nuevo pacto. Esta es una de las diferencias que estudiamos cuando estudiamos teología del pacto. ¿Cuáles son las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Y una de las diferencias es que la operación del Espíritu Santo es mucho más poderoso en el nuevo pacto que en el viejo pacto. Y en Juan capítulo 7, versículo 30, vemos esto. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno puso mano sobre él, porque aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga habrá más milagros que los que éste ha hecho. Entonces ellos creían en Jesús, pero todavía el Espíritu Santo no ha venido en esta manera, es lo que estamos diciendo. No ha venido en tal manera, en una manera tan fuerte como vino en el día de Pentecostés. Entonces ahora, no estamos hablando ahora acerca de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Todos necesitan al Espíritu Santo para creer. Es imposible para creer sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da arrepentimiento, es el que da fe, es el que da entendimiento espiritual. En el último capítulo de Lucas, vamos a leer. Se puede leer versículos 30 a 53, pero nosotros vamos a leer 44 a 49. Lucas 30. Lucas 24, 44 a 49. Y aquí dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ellos ya son creyentes. Ellos son hijos de Dios. Ellos ya nacieron de nuevo, son regenerados, pero hay algo futuro que Jesús dice. Se quedan en Jerusalén para el bautismo del Espíritu Santo, lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino de lo alto con mucho poder. Era una experiencia aparte de la salvación. Ahora, algunos dicen que Hechos 2 era solamente el inicio de la iglesia. Y eso ya no aplica. Yo estoy de acuerdo que esto era un evento único. Pero vemos esto también en Hechos capítulo 8 con los samaritanos. Vemos esto en Hechos capítulo 9 con Saulo de Tarso. Vemos esto en Hechos capítulo 19 con los efesios. Y este sello del cual yo estoy hablando no es la santificación. La santificación comienza con la justificación. Es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona que comienza cuando la persona cree. Y además de eso, la santificación es un proceso que dura toda la vida y la persona no está completamente santificada hasta que llegue en la presencia de Jesucristo y la glorificación. Entonces hay otra doctrina que el Espíritu Santo viene después de creer. Podemos decir que es un segundo bautismo y trae perfección a la persona. Yo no estoy enseñando eso. Esto era un error de Charles Wesley, quien creía en la perfección. Tampoco significa lo que yo estoy explicando, tampoco significa ser lleno del Espíritu Santo, lo que leemos en Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Aquí es un mandamiento y nunca leemos en la Biblia acerca de un mandamiento para este bautismo del Espíritu Santo, segundo bautismo del Espíritu Santo, o el sello del Espíritu Santo. En capítulo 1 de este mismo libro, Efesios 1, fuisteis sellados es algo pasado, es algo que ya pasó. En cambio, en Efesios 5:18 está diciendo sed llenos, es un mandamiento. Tampoco estoy hablando acerca de la seguridad de la salvación, aunque esta experiencia trae seguridad de la salvación. Esta no es la doctrina. Normalmente cuando una persona duda su fe, no sabe si es creyente y tiene problemas, lo que hacemos es leemos la Escritura, puede ser Juan capítulo 3, y decimos, mira lo que dice la Biblia. Si tú crees, si te has arrepentido y si tú crees en el Señor Jesucristo, eres un hijo de Dios y eres salvo. Cree lo que dice la Escritura. La Escritura trae seguridad de la salvación. Y los puritanos dijeron que hay una experiencia, y de esto estoy hablando, pero no es solamente lo que trae seguridad de salvación. Hay una experiencia más allá, Romanos capítulo 5. Lo que ellos dieron es la carne de la seguridad de la salvación. Cuando Dios testifica al corazón de una persona que es un hijo de Dios. Ahora, si trae esta experiencia, si trae
seguridad de salvación, pero esta no es la doctrina. La doctrina de la seguridad de salvación es algo diferente. Es posible ser un cristiano y nunca tener esta experiencia, este sello, este bautismo, este segundo bautismo, pero no es posible ser un cristiano y no recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence del pecado, da entendimiento, fe, arrepentimiento. Muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es algo no experimental, no se nota el evento. Y esto proviene de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, lo que leímos al principio. Aquí se refiere al creer, pero es obvio por todos los pasajes que hemos leído que sí hay algo aparte de creer, subsecuente a creer, que sí es experimental, que se nota. Aunque es verdad que muchos no se notan cuando nacen de nuevo, esto no es verdad acerca del sellar o el segundo bautismo o el término cualquier término que queremos utilizar para esta doctrina. Jesús dijo que iba a enviar al Espíritu Santo y en Hechos 2 es el cumplimiento de esta promesa, lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo era? Seguramente esto era experimental. Estos hombres estaban regocijando, sus corazones estaban sobreabundando con gozo del Espíritu Santo. Otros dijeron, mire, ellos son borrachos. Seguramente lo que dice la Escritura acerca de este bautismo era experimental. Y la palabra bautismo no siempre se refiere a la misma cosa. Esa es otra cosa que deberíamos entender cuando hablamos acerca de esta doctrina. Bautismo tiene otro significado. Mira Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas 12:50 dice, Jesús está hablando, pero de un bautismo me es necesario ser bautizado. Jesús aquí está hablando acerca de su muerte y dice que su muerte es un bautismo. Entonces vemos que necesitamos ver cuál es el contexto también. En Romanos 8:18, esto es algo además de la seguridad que tenemos, que la Biblia testifica que somos hijos de Dios. La Biblia dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es algo personal y no estoy hablando acerca de sueños ni visiones, lo que han cesado. Muchas veces esta experiencia viene cuando el Espíritu Santo ilumina un pasaje de la Escritura a nuestro corazón. Como dijeron los hombres que hablaron con Jesús en Lucas 24:32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto es lo que es también cuando el corazón arde y Dios ilumina el pasaje a nosotros. El apóstol Pedro también habla acerca de esto. Él dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, en su primera epístola. Estas son una de las palabras más gozosas en toda la Biblia. Mira lo que dice el apóstol a estos hermanos que mientras ellos estaban sufriendo, estas epístolas de Pedro se tratan del sufrimiento de la vida cristiana. Entonces ellos están sufriendo en gran manera, soportando pruebas, pero no estaban deprimidos, no estaban vencidos, no están pesados, tristes como el mundo les había vencido. Ellos estaban regocijando en una manera que palabras no pueden explicar. Su gozo estaba sobreabundante y era un gozo que vino directamente de Dios.
Hay algunos versículos de la Biblia que describen esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y me parece que este versículo aquí en primero de Pedro es uno de los versículos. Sabemos que somos salvos porque la Biblia dice que somos salvos, pero también vemos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, por eso sabemos que somos salvos. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que Dios da a algunos que confirma que es un hijo de Dios y trae seguridad de la salvación. Dios baja del cielo y llena el corazón del creyente para darle testimonio íntimo que pertenece a Cristo. Es un heredero del reino eterno. Y nos trae este gozo, como dice, inefable y glorioso. Es un avivamiento en una persona. Un avivamiento es cuando Dios envía el Espíritu Santo sobre un grupo de personas. Y es bien obvio que ellos han recibido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos. Y si leemos los libros de la iglesia, vemos que esto ha pasado. Jonathan Edwards escribió acerca de avivamiento en su época. Whitfield también escribió acerca de avivamientos que él vio con sus propios ojos y otros también. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un avivamiento personal que pasa a una persona. Y cuando leemos acerca de los avivamientos entre personas cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, hay gente orando toda la noche. Y es una experiencia que ellos tienen con el Espíritu Santo. Dios es soberano para enviar esto. Hay una denominación que dice que no es una denominación, se llama Calvary Chapel. Y existe en los Estados Unidos, no sé si existe en otras partes del mundo, pero es un movimiento, recién están teniendo problemas porque su fundador murió, pero es un movimiento grande en los Estados Unidos, sus iglesias son grandes, y lo que hacen ellos es lo que han hecho también otros en la historia de la iglesia. Ellos tienen estas reuniones y bajan las luces y prenden velas, puede ser, y esperan por la llegada del Espíritu Santo. Y dicen que no van a salir hasta que llegue el Espíritu Santo. Quieren tener una experiencia íntima con el Espíritu Santo. Y esta no es la manera que el Espíritu Santo obra. Dios es soberano. Por eso cuando vemos estos rótulos que dicen, esta semana avivamiento en tal iglesia, ¿quiénes son ellos para decir que Dios va a dar un avivamiento a ellos en esos días? Ellos no saben eso. Dios es soberano para dar un avivamiento. Entonces, esto no es algo que deberíamos decir que yo voy a esperar hasta que Dios dé su Espíritu Santo. No voy a salir hasta que llegue. Pero ahora yo voy a leer algunos testimonios de hombres a lo largo de la historia de la iglesia quienes han tenido esta experiencia. Entonces, hemos visto en la Biblia, donde en mi opinión está hablando acerca de este bautismo del Espíritu Santo. Y ahora yo voy a leer palabras de hombres santos. Algunos eran teólogos, pastores, otros no, quienes han recibido esta experiencia. John Flavel era un escritor puritano quien vivía hace 350 años. Y él dice que un día en un viaje estaba meditando acerca de objetos de fe y esperanza. Y después de poco tiempo estaba alzado al cielo. Estaba quitado de este mundo y del tiempo. Dice que se olvidó de su esposa, se olvidó de sus hijos y anhelaba ir al cielo en ese momento. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo que entendía más acerca de la luz del cielo
en ese momento que en todos los libros que había leído en toda su vida. George Whitefield escribió, Señor Gilbert Tennant predicó primero y yo empecé a orar. En 6 minutos uno clamó, Él ha venido, Él ha venido, y casi no podía soportar la manifestación de Jesús a su alma. El llanto de otros me obligaron a parar, y oré sobre ellos como vi su agonía aumenta. Cantábamos un himno y retirábamos a la casa, donde el hombre que recibió a Cristo seguía alabando y hablando sobre él hasta la medianoche. Mi propia alma estaba tan lleno que retiré y lloré delante del Señor con un sentido profundo de mi propia maldad y la soberanía y grandeza del amor eterno de Dios. La mayoría de la gente pasó la noche en oración y alabanza. Era una noche para acordar. Jonathan Edwards también escribió acerca de la misma cosa. Una vez cabalgó para su salud. Era una forma de ejercicio. Y bajó para caminar y orar. Y tuvo una vista de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y el hombre. Su magnífico, gran, puro y dulce gracia y amor. Por una hora estaba llorando, lleno de Cristo, con un amor puro y santo para Cristo, confiando en Él, viviendo para Él, para servirle y seguirle, y santificado con una pureza celestial. Y la esposa de Jonathan Edwards tuvo una experiencia semejante. No es solamente para pastores y predicadores. Thomas Goodwin, un pastor puritano quien vivía hace 350 años, dio una ilustración de esto. Y él dice, es semejante a esto, un niño está caminando con su papá. Y este niño sabe que su papá le ama y él ama a su papá. Este es un hecho que él sabe. Pero en un momento, el papá le cogió en sus brazos, puso su mano en su pelo, le abrazó, le besó y le dio cariño. Y después, vuelta, le puso en la calle para caminar. Es semejante a esto, que Dios testifica a nosotros que somos sus hijos y nos da una experiencia más allá, fuera de lo normal. Y nosotros hemos leído los versículos en la Biblia. Yo les he contado algunas experiencias que han tenido algunas personas en la historia de la iglesia, pero hay muchos más. Los libros están llenos de estas experiencias y no estoy hablando de hablar en lenguas, no estoy hablando de hacer milagros, yo no creo en estas cosas. Yo estoy hablando sobre el testimonio del Espíritu Santo en el corazón de una persona para mostrarle el amor que Dios tiene para él. En muchos casos la persona dice que yo he visto mi propia maldad, como dijo Whitefield. Yo he reconocido cuán tan grande es mi maldad. Edwards diciendo que él vio a Cristo como el mediador entre Dios y el hombre. Entonces es una experiencia de amor que Dios tiene, que Dios da a algunas personas. Ninguno de estos hombres tenían los dones temporales del Espíritu Santo. No hablaban en lenguas, no hicieron milagros. Pero ese es un tema para la próxima vez. Pero todos podían decir lo que dice en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.